una palabra que es la palabra desesperación, y es una palabra que últimamente ha estado como rondando por mi vida. Y la desesperación es una emoción que nos va invadiendo cuando sentimos que no podemos resolver una situación. No sé si en algún momento a ustedes les ha entrado la desesperación o la angustia en sus vidas, o si soy la única. Es ese sentimiento, esa emoción que surge cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando la vida se nos empieza a colocar patas arriba y decimos, definitivamente no puedo resolver esto. El problema con la palabra desesperación, o el problema con esta emoción, es que ella trae resultados muy negativos, trae resultados nefastos. Trae resultados simples como que pierdas el aliento o la paz, que no puedas dormir, que te enfermes. Pero esos son los menos graves, porque la desesperación, la angustia, o como hoy en día lo llaman, el estrés, puede traer unas consecuencias mucho más graves, como el suicidio, el que cometas actos delictivos o tomes decisiones que te lleven a actos delictivos, que te enfermes gravemente física o mental. Pero todas esas consecuencias nos pueden llegar debido a esta emoción llamada la desesperación o la angustia. Por eso hoy yo te quiero traer una historia. Y esa historia que está en Segunda de Reyes 4 es una historia de desesperación, pero también de milagro. Y quiero que nos sumerjamos en ella. Y quiero hablarles a los que como yo están atravesando un momento como ese de desesperación o angustia. Y quiero que vayamos y aprendamos de la historia, lo que ha sucedido. Y cómo nosotros podemos resolver la angustia y la desesperación. Amén. Y quiero entrarlos un poquito en el contexto de la historia. Si quieres, tú puedes ir buscando en tu Biblia Segunda de Reyes 4, pero yo voy a írselas narrando poco a poco. Pero antes de sumergirnos en la historia, quiero hablarles del contexto. Nuestra protagonista, en algunas versiones se llama la viuda pobre. Y quiero hablarles de la desesperación de una viuda. Es una viuda que viene al profeta Eliseo, porque su esposo, que también era profeta, que pertenecía a la escuela de profetas, ha fallecido. Pero él ha fallecido y la ha dejado con un problema. Y es que falleció y la dejó con una deuda. En la época de la antigua Israel, la deuda, si tú no tenías cómo pagarla, solía cobrarse con la esclavitud. Así que los acreedores estaban buscando a la viuda que tenía 2 hijos para llevarlos como esclavos para que pagaran la deuda. Podemos inferir con ello que los hijos de la viuda eran jóvenes en edad de laborar. Y no tan pequeños para ser niños, porque no se los hubieran llevado de esclavos, así que tenían la posibilidad de trabajar. Y iban a trabajar hasta que la deuda fuera saldada, o hasta que llegaran aquel año del jubileo, que era cada 50 años, y se encontraba la libertad de todas las deudas. Y aunque esta era una ley dura, era una ley que en la época garantizaba que las deudas fueran saldadas.
Aparte de esto, en la antigua Israel era una sociedad patriarcal. Y quiero explicarles lo que significaba que fuera una sociedad patriarcal. Significaba que las mujeres y los niños dependían totalmente de la figura masculina. Es decir, el sustento económico, pero también la protección social dependían o del padre o del esposo o de los hijos. Así que esta mujer había quedado viuda, ya no tenía esposo. Súmele al dolor del duelo que estaba viviendo por la pérdida de su esposo. Súmele que sus hijos iban a ser llevados como esclavos. Es decir, que el sustento económico futuro que ella pudiese decir voy a tener, tampoco iba a suceder porque sus hijos serían llevados como esclavos. Así que la viuda quedaba sin ningún tipo de sustento económico, ni inmediato ni futuro. Pero no solamente esto, sino que al ser una sociedad tan patriarcal y las mujeres depender de los hombres para su vida, ella quedaba en una posición extremadamente vulnerable. Porque se iba a enfrentar literal a la mendicidad. Y también sin hijos, sin esposo, la viuda estaba socialmente desprotegida. No tenía a nadie que defendiera sus derechos. Así que ella quedaba susceptible a abusos y explotación. Nuestra protagonista se estaba enfrentando a un verdadero panorama de desesperación y angustia. Nuestra protagonista estaba viuda, de luto, con un montón de deudas encima, con un acreedor cobrándole en un tiempo donde las mujeres no resolvían ese tipo de problemas. Que sus hijos pudiesen o se fueran de esclavos. Y todo ese panorama era el que estaba viviendo la viuda. Era un verdadero panorama de desesperación, sin salida, sin futuro y con dolor. Yo no sé cómo te encuentres tú, quizás muchos de nosotros nos podamos encontrar como esa viuda, en un panorama de desolación, en un panorama de desesperación, en un sin salida, decimos nosotros, y diciendo, ¿qué hago en este momento con mi vida? Si esto está sucediendo, vámonos a mirar qué fue las cosas que hizo la viuda, nuestra protagonista. ¿Y qué es lo que nos enseña la historia? Para que podamos encontrar solución en momentos de desesperación. Esta plática de hoy se llama Milagro en la casa. ¿Amén? ¿Estamos listos para ver cómo vamos a encontrar milagro en la casa? La primera parte se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del 1 al 2. Dice que una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. Entonces, luego de entender el panorama, el contexto que estaba viviendo la viuda, que era verdaderamente desalentador, quiero decirte la primera cosa que hizo la viuda para poder tratar de solucionar su problema. Lo primero que hizo la viuda fue buscar
a Eliseo. Así que lo primero que nosotros deberíamos de hacer es buscar ayuda. Ese es nuestro primer paso, buscar ayuda. Eliseo era un reconocido profeta de la época. Y los profetas eran conocidos por ser los intermediarios entre Dios y los hombres. Pero Eliseo era un profeta poderosísimo. Ya Eliseo se conocía por la fama, por la reputación que tenía de hacer milagros, tener intervenciones milagrosas. Y esto le daba a la viuda una esperanza de que estaba buscando una persona que quizás podía ayudarle a resolver su problema. La fama como hombre de Dios de Eliseo estaba por toda la región. Así que esta mujer va y busca y acude a Eliseo. Porque como les estaba comentando, las mujeres en aquella época no podían resolver problemas ni financieros, ni legales, ni sociales. Así que ella tuvo que recurrir a una autoridad para que le ayudara a buscar una solución a su problema. Así que ella va y busca una solución en Eliseo. Y creo que al buscar a Eliseo, entendiendo que Eliseo era un profeta, entendiendo que Eliseo había ya hecho muchos milagros, no solamente ella estaba buscando una solución práctica a su problema, sino que sabía que podía haber una intervención divina al problema que le estaba sucediendo. Le recuerda a Eliseo que su esposo también había sido uno de los profetas, un hombre temeroso de Dios. Reconoce el servicio de su esposo, lo presenta ante Eliseo y busca su ayuda. Nuestro primer paso es buscar ayuda. Pero yo quiero decirles hoy que el primer paso es buscar una ayuda importante. Buscar una ayuda realmente importante. Y nosotros podemos buscar una ayuda que tenemos cercana a una persona que tenemos muy cercana a cada uno de nosotros que nos puede ayudar. ¿Y saben quién es esa persona? Es Jesucristo. Jesucristo es la persona más cercana que tú tienes en tu vida para que te puedas acercar y pedir que intervenga ante el trono de la gracia, ante el Padre por ti. Dice primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende. Amén. Jesús está sentado ante el trono de la gracia para interceder a Dios a favor de nosotros. Y esto lo encontramos en muchísimos textos bíblicos. Por ejemplo, Hebreos 7, 24, 25 dice: a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y Romanos 8:34 dice: ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que como la viuda buscó a Eliseo, nosotros podemos buscar a Jesús. Y esto puede parecer algo subjetivo, pero si Eliseo tenía fama de hacer milagros, Jesús, su fama es mucho mayor. Amén. Nadie que se encontró con Jesús en momento de desesperación y de angustia
ninguna persona que se encontró con Jesús se quedó sin su milagro. Una mujer tenía flujo de sangre, llevaba más de 12 años así y dijo: si tan solo tocara el maestro, seré sano. Y esa mujer tocó al maestro y fue sana. Un endemoniado vivía entre tumbas, desnudo, sin ningún tipo de esperanza, encadenado. Se encontró con Jesús y fue restaurado. Una mujer sirofenicia tenía a su hija enferma y le dijo a Jesús: simplemente dame las migajas que caen de la mesa. Y su hija fue sana. Unos amigos que recibían frecuentemente a Jesús en su casa encontraron el día que su hermano murió la resurrección, y ese fue Lázaro. Nadie que se encontró con Jesús no recibió su milagro. A veces olvidamos que Jesús está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Amén. Pero no solamente está Jesús, también está el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Busca ayuda, busca a Jesús. Amén. Esa es la primera, busca ayuda. Vamos con el segundo paso de nuestra historia, de lo que sucedió aquí. Y es el momento de la pregunta. Me gusta tanto este momento de la pregunta porque es el momento que a veces me hago esta pregunta cada rato. El momento de la pregunta es que Eliseo le dice a la mujer: ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y quiero decirles, iglesia, que le presten mucha atención a este pedacito. Y es que esta pregunta no era una mera pregunta sobre las posesiones físicas que la viuda tenía. Estaba invitando a la viuda a hacer un inventario de sus recursos disponibles, por mínimos que fueran. Y esta pregunta es extremadamente vital porque es la pregunta que marca el inicio del milagro. Y les voy a explicar por qué marca el inicio del milagro. Y quiero que te lo empieces a preguntar tú allí donde estás. Primero, porque la invita a evaluar sus recursos. A menudo en las situaciones de crisis olvidamos los recursos que nosotros tenemos disponibles, que tenemos a la mano. Así que Eliseo le pide a la mujer que considere lo que ya tiene a su disposición, enseñándole que incluso los recursos más pequeños pueden ser el comienzo de grandes soluciones. Escúchenme. El recurso más pequeño puede ser el comienzo de grandes soluciones. Pero con esta pregunta de ¿qué tienes en casa? Eliseo también estaba invitando a la viuda no solamente a ofrecerle una solución pasiva como a veces hacemos: ven, oro por ti. Él buscaba activar la fe de la viuda de una manera que la pudiese hacer partícipe de su propio proceso de redención. Y esto es crucial, porque estaba transformando la perspectiva de la viuda, de mujer desamparada, como ya les he explicado, a una donde ella podía ser una colaboradora activa en su proceso de redención en el plan de Dios. Amén.
Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. Ella se presenta ante Eliseo como una desamparada. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Porque quiero que ya no te sientas más como una desamparada. Quiero que vengas y participes en tu proceso de redención. Al centrarse la viuda en lo que tiene, la estaba llamando a poner su fe en que Dios puede multiplicar y usar incluso lo más pequeño para su gloria. Y este es el fundamento principal de la economía del reino. Lo poco, cuando es entregado a Dios, se convierte en suficiente e incluso en abundante. Así que yo quiero invitarte a que, al igual que la viuda, evalúes tus propios recursos, qué habilidades, talentos o incluso pequeñas oportunidades podemos utilizar de manera creativa para resolver nuestra situación. Pero también quiero llamarte a que no olvides que somos co-creadores con Él. Que Él nos está invitando a que no solamente seamos meros espectadores, sino partícipes activos en nuestro caminar con Él. Y a que coloquemos y que no olvidemos que no hay nada insignificante para Dios. Y le pedí a Carla que me permitiera contar su testimonio. Porque hace un tiempo atrás, unos meses atrás, Carla me llama y me dice que estaba un poco triste porque las cosas no se le estaban yendo como quería en su empresa. Y yo le dije a Carla, ¿recuerda cómo empezó Misasa Pets? Ella tiene una microempresa que empezó con 30,000 pesos, una máquina de coser prestada y unos retazos. Y yo le decía a Carla, piensa lo que 30,000 pesos, una máquina de coser prestada y unos retazos hicieron en tu vida. Antes de empezar, Carla había llegado de Venezuela y yo le hice la misma pregunta. Carla, ¿qué te gusta hacer? Carla, ¿qué tienes en casa? Y Carla dijo, a mí me gusta coser. Bueno, pues manos a la obra, vamos a coser. Y Carla recordaba que 30,000 pesos, una máquina de coser y unos retazos le habían dado de comer, un techo para vivir y lo suficiente para sus hijas. 30,000 pesos, una máquina de coser prestada y unos retazos. ¿Cuánto lleva ya Misasa Pets en el mercado? ¿4 años? 4 años de provisión. 30,000 pesos, una máquina de coser prestada y unas telas de retazos. ¿Ya ha crecido más? Por eso, cuando Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Le está invitando a que ya no se mire más como la desamparada. Está empezando un proceso de transformación mental y espiritual en la vida de la viuda. Hoy yo te reto a lo mismo a ti. Hoy te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué tienes en casa? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son las pequeñas oportunidades? Y alguien me decía, yo no encuentro ninguna. Pídele al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu de Dios, muéstrame. Espíritu de Dios, dime qué tengo en casa si no encuentras nada. Amén. En medio de la desesperación, Eliseo le dio una oportunidad a la viuda de que se llenara de esperanza.
Amén. Esa fue la segunda cosa que hizo, el segundo acto que podemos hacer. Pero el tercero es actúa en obediencia. Y aquí vamos a hablar de la respuesta de la viuda. Cuando la viuda responde a Eliseo que solo tiene un poco de aceite, está haciendo mucho más que responder a la pregunta que estaba haciendo Eliseo. Estaba colocando lo poco que tenía en manos de Dios. Me imagino a la viuda diciéndole: Eliseo, esto es lo que tengo, este poco de aceite. Y eso parecía algo insignificante. Pero quiero decirte que el aceite en la época de la viuda era muy importante. Era un bien importante comercial. Y era un bien que se utilizaba para la cocina, para la iluminación, y era un artículo de comercio. Pero no solamente eso, sino que tenía un simbolismo, tiene un simbolismo importante en la Biblia, el aceite. Y es que frecuentemente simboliza la unción y la presencia del Espíritu Santo. Al ofrecer su aceite, la viuda no solo estaba dando algo de valor material, sino que también estaba participando en una acción cargada de significado espiritual. Te estoy entregando mi aceite. Y esto es, te estoy entregando las horas en las cuales he estado de rodillas delante de ti. Te he estado entregando mis adoraciones. Te estoy entregando mi amor, porque quizás sea lo único que tenga en casa. Amén. Pero fue obediente, porque el profeta va y le dice: ve y pide vasijas prestadas, cuantos puedas, a tus amigos y vecinos. Y dice la palabra que la mujer salió y siguió la instrucción de Eliseo y se fue y pidió vasijas prestadas. Y me gusta como dice en la versión Reina Valera, porque dice que no fueron pocas. No fueron pocas. Empezó a recolectar eso. Y es que a veces la fe necesita de valentía. Porque muchas veces lo que nos está pidiendo Dios que hagamos para solucionar nuestro problema, humanamente hablando, puede parecer ilógico. Quiero decirte que la fe no es ciega, pero la fe es visionaria. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe necesita de nuestra obediencia en medio de lo ilógico, de lo que humanamente no tiene comprensión para nosotros, pero que sí tiene comprensión para Dios. Así que ella se va y toma las vasijas prestadas a sus vecinos. Y al tomar las vasijas prestadas de sus vecinos, los involucra a toda su comunidad en el milagro que está listo para recibir. Se prepara un escenario. ¿Ustedes se imaginan a todos esos vecinos esperando qué va a suceder con todas esas vasijas que esa viuda pidió prestada? Se hace un escenario de participación, de comunidad en un milagro. Dios a mí me ha pedido hacer cosas demasiado locas en la vida. Y yo tengo una fe temeraria y le he dicho precisamente esta semana a Dios que quiero volver a tener mi fe temeraria, mi fe sin miedo, la que se lanzaba sin paracaídas. Y quizás uno de los milagros que suelo contar es que Dios me dijo: ve y compra una casa. Y solo tenía 5 millones
para comprar esa casa. Y le dije a Dios, no creo que encuentre una casa con 5 millones de pesos. Pero fui obediente. Y con mi suegro empecé a buscar la casa que compraría. Y cerré el negocio, las arras de negocio, creyendo que Dios pagaría esa casa. Porque lo único que había en nuestra cuenta familiar eran 5 millones de pesos. Recuerdo que el Señor con el que estaba haciendo la transacción me dice, cerremos arras de negocio con 10 millones. Yo no tenía 10 millones. Así que le tengo que decir, uy, no, eso es mucho. Hagámoslo con 5. Él dice, sí, hagámoslo con 5. La casa costaba en total 65 millones de pesos. Y yo dije, ¿ahora de dónde van a salir los 60? Solo quiero decirles que Dios literal pagó esa casa. Literal. El Señor no pudo hacer la sucesión, pero nos dijo, vénganse a vivir a la casa sin pagarla, mientras yo hago la sucesión. Eso es un milagro. Dios tiene milagros para cada uno de nosotros. Soluciones. El último milagro gigantesco que vivió nuestra familia fue nuestra sobrina Anchi. Un tumor cerebral. Y aquí quiero agradecer a la red de mujeres. Ellas fueron las vasijas para que se llenara el aceite. Mujeres que se conectaron a las 5 de la mañana, ¿dónde están? Y han visto un montón de milagros. A la cena trajeron sus vasijas para que se derramara el aceite y se proporcionara el milagro y luego todos pudiéramos celebrar que una niña que tenía un tumor cerebral estuvo contando su testimonio en nuestra última reunión de mi grupo de conexión. Fuera sana gracias a las vasijas que a las 5 de la mañana en la madrugada trajeron delante de Dios para que fueran llenas de aceite. Amén. Así que tenemos 3 pasos para hacer. Quiero ya concluir diciéndoles que en nuestra historia de hoy vemos cómo ante la desesperación y la pérdida, ante la angustia, nosotros encontramos en Dios una salida. Que Eliseo guió a esta viuda para que primero buscara ayuda. Nosotros tenemos a Jesús, amén. Jesús murió por nosotros. Su cuerpo recibió todas las laceraciones. Fue despojado, humillado, abofeteado por ti, para que tú pudieses ir y buscar ayuda sintiéndote digno. Amén. Podemos ir a Jesús en medio de nuestra angustia. La palabra de Dios dice, este pobre clamó y Dios lo escuchó y envió ayuda desde su santuario. Aparte de esto, reconocer la necesidad y valorar lo que tengamos por más pequeño que parezca. Y tercero, el poder de la obediencia y la acción. Incluso cuando las instrucciones que nos dan parecen no tener sentido desde nuestra perspectiva humana, quizás no tengan sentido, pero desde la perspectiva divina, quizás sí. Amén. Yo recuerdo que una vez estaba llevando a mi mamita Margarita, aquí está mi mami, y Dios me dijo que echara lo que tenía en el bolsillo. Yo llevaba a mi mamita, que tenía en ese tiempo como 90 y pico de años,
Y yo dije, ¿cómo me devuelvo? Yo tengo que devolverme en un taxi o en algo con mi mamita. Pero fui obediente, seguí la instrucción y di esa ofrenda. Cuando salíamos del evento, nos encontramos un dinero grande en el suelo tirado. No tenía ninguna expectativa en ese momento, pero Dios respondió a la obediencia de la fe. Amén. Así que en medio de la desesperación, la angustia y la confusión, Dios todavía obra milagros. Él es el Shaddai. Y quiero decirles que Shaddai viene de pecho o seno. Y es una alusión al papel de cuidador y de dador de alimento. Él está listo para multiplicar nuestro poco en mucho, para transformar nuestras situaciones más desafiantes en testimonio de amor, de poder y de gloria. Así que yo te invito hoy a que actuemos por fe. Hay milagro en la casa, amén. Hay aceite que no se agota en este lugar. Vamos a llevar nuestro poco. Vamos a actuar en fe, vamos a esperar en Dios. Vamos a buscar a Jesús, vamos a abrirle nuestro corazón en medio de lo cotidiano. Y vamos a permitirle que en los momentos más oscuros Él esté obrando para nuestro bien. Y cierro con esta frase. Milagro en casa. Ella recolecta todas estas vasijas y con ese poquito de aceite que tenía empieza y todas las vasijas se llenaron. Pero miren lo que dice al final en el versículo 7. Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. Quiero decirte en esta mañana que el texto bíblico empieza diciendo Eliseo y la viuda pobre. Pero esa viuda ya no era la viuda pobre. Porque esa viuda ya nunca más tendría situaciones económicas difíciles en su vida. Porque con ese milagro pudo salvar a sus hijos de la esclavitud, garantizar su futuro y tener provisión que le ayudaría para vivir. En la economía de Dios, Dios nos suma, Dios multiplica. Ya no era más la viuda pobre. La desesperación y la angustia, en eso ya se iba. Y hoy te invito a que nosotros nos pongamos de pie y traigamos hoy un milagro a esta casa.